Hola, mi nombre es Julio César Goyes. Un saludo muy especial para los estudiantes de la cátedra Jaime Garzón allá en Duitama. Muy feliz de estar aquí en TV Quebrada. Ay, Dios, bueno, pues como la de muchos niños, yo creo, ¿no? Nada especial, fue una infancia de una familia muy humilde, bastante diría. Mi padre fue un ebanista y luego fue un taxista. Eh, entonces, pues era una familia sin ningún, eh, digamos, aderezo económico, todos trabajadores. Recuerdo muchas cosas bonitas. Yo fui un niño de azotea. Azotea quiere decir de la parte más alta de las casas, donde siempre se hacían, antes se hacían, bueno, todavía creo que se hacen, pues unos sitios, unos espacios para guardar cosas, para ventanear y observar el mundo. Yo me mantenía en esa azotea mucho tiempo. De niño fui un cultivador de sapos. Eh, Eso es cierto. Íbamos con mis amigos de la infancia a un lugar que se llamaba La Invasión, que era un lugar, un territorio donde iba mucha gente humilde, porque ahí elevábamos cometas y jugábamos en los bosques. Hacíamos unas batallas de pepas de guanto, y había unas acequias, unas especies de lagos, y ahí capturábamos muchos renacuajos. Nos gustaba tener renacuajos y entonces yo los llevaba a la azotea y ahí crecían y luego se volvían sapos. Mi madre un día encontró eso y se aterrorizó, de manera que los botó a la calle y eh, un vecino les puso petróleo y los incendiaron. Creo que es la imagen más dura que tengo de mi infancia, porque eran mis sapos ardiendo, prendidos en fuego en la calle, y no podía salvarlos. Creo que la metamorfosis me atrajo desde muy niño. Y luego pues tengo el recuerdo, tengo muchos recuerdos, pero podría ser el de mi hermano José Goyes, que desapareció hace tres años, murió en mis brazos justamente. Y él tenía un carro, un camión Austin, y me llevó a la costa pacífica. De ahí mi afición por la comida marina, sobre todo la corvina, y mi grato acercamiento a las culturas, a las etnias negras pacíficas, ¿no? Al mar, ¿no? Un profundo aprecio y una expansión de la imaginación con el mar, ¿no? Porque tuve la posibilidad de jugar con niños negros, y eso pues causó en mi vida un aprecio profundo por esas culturas, que son muy distintas, pero que son muy enérgicas, muy fuertes, muy rítmicas, muy alegres, a pesar de la pobreza y el dolor que les causa la sociedad del abandono, ¿no? Y creo que tengo ese origen de ser muy fuerte en las circunstancias más profundamente dolorosas. Lo que ocurre es que, claro, esto ahora ya uno ya de edad pues lo reflexiona y se da cuenta, ¿no? O sea, la imaginación es la infancia primera, ¿no? De hecho, yo creo que quienes tuvimos una infancia limitada por lo económico, lo social, lo cultural, desarrollamos una potente imaginación. Yo pienso así. Eso no quiere decir que sea necesario ser pobre para escribir o para hacer arte, sino que simplemente
Eh, Hay mucha, por lo menos en mi época, la infancia fue muy creativa, ¿no? Yo tuve un padre poeta oral, lector, muy humilde, pero era un señor muy creativo con las maderas, como fue ebanista. Entonces conocía muy bien los aderezos de la madera, los torneaba, les hacía todos los serpentinatos que después uno conocería en el arte, ¿no? En el barroco, en el primer barroco, ¿no? Y hacía camas, cosas, elementos para las casas. Entonces era muy especial, ¿no? Haciendo esos instrumentos. Pero eso se acabó pues porque ya llegaron a la industria y comenzaron a vender en masivo, entonces papá tuvo que abandonar sus carpinterías y su ebanistería y compró un carro y se dedicó a llevar peregrinos a las Lajas. Él llevaba peregrinos al santuario de las Lajas, era su tarea. Pero muy agradable porque él a los peregrinos les contaba historias, ¿no? De cómo se había hecho eso, mitos, leyendas de las Lajas, de la Virgen, etcétera. Entonces toda esa imaginación primera, yo creo que uno desarrolla la potencia sobre la imagen. Yo creo mucho en la infancia porque la infancia tiene un contacto muy directo, perceptivo con la realidad, que se deforma y se vuelve surreal porque se diversifica. Y también con la imaginación, lo que el niño tiene que hacer para sobresalir sobre lo limitado. Eso me parece extraordinario. Y creo que el artista hace eso. El artista es alguien que crea sobre algo que no está. Y creas encima o por los límites que le pone la sociedad o la cultura. Si no es así, no es un artista para mí. Si un artista lo tiene todo y no crea, peor todavía, pero el arte, la creatividad, la imaginación está en hacer cosas con palabras, en hacer mundos con palabras o con otros elementos que el arte te propone, bueno, la imagen, los colores, en el caso del teatro con el cuerpo o la danza, o en la música con los sonidos, con las diferentes dimensiones que hay pues con lo sonoro. Entonces tienes que crear solo con eso, pero es llevar más allá del límite de lo que la sociedad te propone, entrar a plantearte cosas bellas, estéticas. Esto de bello no es simplemente una armonía entre lo que llamaban la cosmética griega, ¿no? Que era una especie de armonía entre la belleza, la verdad y la voluntad, ¿no? Sino la belleza es eso que te sorprende, que te emociona, que te conmociona cuando lo ves, cuando lo escuchas, cuando lo vives. Es algo por fuera de lo cotidiano que te estremece, ¿no? Entonces, yo pienso que la infancia tiene eso, ¿no? Los niños y las niñas que viven esos mundos pueden realmente crear otros en donde habitar. Y claro, en esto tiene que ver pues las condiciones sociales, ¿no? Pues, cuando uno viene de familias muy humildes, entonces uno tiene que crear mundos para vivir, para soportar el dolor por fuera, ¿no? Eh, la destrucción de la sociedad que está fuera. Entonces el niño construye esos mundos. Y luego, pues bueno, ya todas las teorías que hay sobre eso, ¿no? Bachelard, ¿no? Hablando de la infancia primera, ¿no? Habla de la leche materna como el océano primero de la infancia, ¿no? O Georgina hablando del cuento oral y la poesía oral, que sería la primera acercamiento, no solo a la palabra no cotidiana, sino a la palabra maravillosa, sino además la construcción y resonancia del cuerpo, hablaba Georgina, y así sucesivamente. Entonces, pues uno cuando ya es maduro lee eso y se regresa a la infancia y la entiende, ¿no? Entiende que ahí había una construcción ya de mundos. Yo sí creo mucho que en la infancia uno ya sabe lo que va a hacer de adulto. Yo cuando leo los poemas y la poesía y veo arte, así sea cinematográfico, yo sí creo que uno lee lo que el autor quiso ser desde niño. Y esa ha sido mi fuente.
primordial, digamos, básica, ¿no? Eh, Además, yo nací en un barrio, el Gólgota en Ipiales, que ya tenía un carnaval. O sea, yo siempre digo que nací en un carnaval. Entonces, ver un carnaval como el carnaval de negros y blancos, el carnaval multicolor de la frontera, de niño, es ver la cinematografía total. Son comparsas, son trajes, son escenas, son circunstancias que se ponen en la calle para todo el mundo y tú estás mirando ahí una cinematografía. Entonces, ahora último en la universidad he planteado esa teoría, ¿no? Mi relación del cine con el carnaval. Eso absolutamente. Para mí el carnaval de Nariño es cinematográfico. Bueno, todos los carnavales del mundo serían para mí cinematográficos. El primer cine que tú ves de niño es el carnaval. Pues a veces es difícil pensar un poco los orígenes, ¿no? Lo que sí recuerdo es que, porque pues era básico e imborrable, es que mi padre pues fue un poeta oral. Entonces mi padre recitaba y declamaba poemas con sus amigos cuando se reunían en la casa, a veces en la mesa de comer. Fue un padre de mesa de comer, mi padre fue un padre de mesa de comer. Eh, Él llegaba aún en su humildad, pero teníamos que estar en la mesa todos y hablaba allí. Y después de comer, entonces lo que haya que comer, lo que había, le gustaba dirigirse, decir a veces un poema o hablar de algún asunto. Eso era encantador. Yo conservo eso todavía en mi mesa, ¿no? Es algo que heredé de esa fuerza paterna, ¿no? Entonces yo lo veía decir poemas y como llegaba amigos y esto, y los amigos también decían cosas orales. La mayoría era oral porque era una cultura en el momento declamatoria, que me parece que no debe desaparecer de la cultura. Es básica, es hermosa que la palabra sea oral. Eh, Oral, escrita y bueno, en todos los sentidos, pero digamos que la oralidad es básica porque es la resonancia del cuerpo, no es la potencia corporal, ¿no? Es la resonancia, ¿no? De esa belleza de la memoria, del registro de la memoria y el cuerpo. Me parece eso espectacular y mi padre lo hacía. Yo lo veo así, el origen, ¿no? Yo creo que quería ser como él y creo que me enamoré de la poesía porque yo recuerdo todavía algunos poemas de él, ¿no? Él recitaba poemas de poetas de la vieja guardia, ¿no? Entre sus Julio Flores y Silva, Leclerc, Felipe de la Rosa. Él llamaba los poetas de la vieja guardia. Entonces él decía un título y nombraba de quién era. Entonces eso me parecía como muy maravilloso de niño y creo que ahí está el origen primero. Pero bueno, yo he dicho que el silencio de mi madre a los dos desaparecieron ya. Mi padre era sambo, una mezcla de negro e indígena, y mi madre era muy blanca de ojos azules. Entonces el silencio y los ojos azules de mi madre frente a la palabra de mi padre dieron como resultado a alguien que tenía que resonar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y Piales, como todas las ciudades de todos los seres humanos, pues construyen esa contradicción, ¿no? Benjamin hablaba de Berlín como, me acuerdo de Benjamin porque tiene un libro bellísimo que se llama La infancia en Berlín. Benjamin habla, es más, Walter Benjamin dice que toda su teoría viene de su infancia. Eso me parece maravilloso. Entonces se construyó un libro que se llama Mi infancia en Berlín, o sea, donde él vivió, que era judío y en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por los nazis tuvo que salir y murió pasando Francia. Entonces, todas las ciudades para los niños nos es muy valiosa, pero no son las ciudades felices en el sentido de los cuentos maravillosos, son ciudades dolorosas y aún en ese dolor, en esas circunstancias en ese proceso de problemas, de obstáculos que el niño tiene, también construye cosas muy felices. Entonces hay amigos, hay juegos, ¿no? Por ejemplo, el barrio Gólgota para mí es una cosa única.
los patios, ¿no?, de las casas de esa época, donde llegaban los colibríes, ¿no?, donde mamá lo mandaba a uno a pedir una hierba, la hierba buena, o a pedir la mejorana, y uno iba a donde la vecina, y la vecina le abría la puerta y lo hacía seguir al jardín para que uno lo arrancara las ramas que necesitaba, y ahí estaban los pajaritos, los colibríes, los conejos, los perritos. Eso marca en la infancia demasiado, ¿no? La amabilidad, la generosidad, eh, hace que uno no... Yo creo que soy un poeta que no ha salido de su patio, realmente de su casa, ¿no? Soy en eso muy telúrico y lárico. O sea, los láricos fueron los dioses tutelares de la casa, ¿no? Eh, Ahora mi casa está sola, la de mis padres, se está vendiendo, y eso me causa un intenso dolor. Pero no puedo ir en contra de la modernidad y de las circunstancias de la actualidad, eh, porque uno quisiera que permaneciera eso, ¿no? Entonces tiene que hacerlo permanecer en tu memoria y en tus poemas, ¿no? Entonces, la ciudad de Ipiales es ciudad de las nubes verdes, como la bautizó Juan Montalvo. Juan Montalvo, uno de los más grandes ensayistas de lengua española del siglo XIX, vivió exiliado en Ipiales, y él bautizó porque miró que el reflejo de las montañas, que son muy verdes en Nariño y sobre todo en Ipiales, se proyectaban en, en las nubes, entonces se proyectaban verdes. Él la bautizó como Ipiales, la ciudad de las nubes verdes, y así escribió Las Catilinarias, unas crónicas sobre la ciudad que lo acogió a él en su exilio. Yo a partir de ahí saqué o digamos, me propuse hacer una poética. He dicho que Juan Montalvo nos enseñó dejar de mirar a la tierra para mirar arriba, porque nos enseñó a mirar hacia arriba, a soñar, a ser más universales, y dejar de mirar con la cabeza abajo como si fuéramos siempre inclinados, ¿no? Y eso me gusta mucho a mí, ¿no?, porque me alimenta profundamente, y me gusta decírselo a los demás, que deben mirar hacia arriba, no hacia abajo, porque hacia abajo ya estamos conectados con la tierra, ¿no?, pero hacia arriba hay que mirar para poder soñar, ¿no?, como el colibrí o quinde en quichua, conecta los inframundos con los supramundos. Es un pajarito, una avecita hermosa, que es Hermes, como Hermes Trismegisto, lleva todos los sentidos, ¿no?, de la cultura, y anda polinizando, ¿no? Entra a los jardines y poliniza otros jardines. Es el sentido comunicativo, pero también el sentido poético de brindarse a los demás, ¿no?, de conectarse con los demás. Eso me encanta, por eso he escrito algunos poemas con esa vecilla, ¿no?, o desde allí, más bien, ¿no? Entonces Ipiales pues es eso, y significa para mí todo, pues no solo porque nací, sino que ahí está en un carnaval, es frontera. Yo tuve la fortuna intensa de conocer muchísimos escritores y artistas porque pasaron por la frontera. Muchísimos, todos los que venían de Chile o que venían de la Argentina o de Perú, que se venían algunos exiliados, y otros se pasaban por Colombia, por Panamá, para irse a los Estados Unidos o irse a Europa. Entonces conocí muchísimos, ¿no? Conocí, por ejemplo, a Jorge Aravena, a Ronnie Muñoz Martínez, que eran chilenos, que habían sido exsecretarios de Pablo Neruda, estuvieron en mi casa, mi padre, o sea, tenemos sus libros firmados Entonces eso, entre otros, ¿no? Los teatreros que venía el golpe de Chile, ¿no?, toda esa gente maravillosa, los músicos, ¿no?, esa época de la música folclórica social, los pasaron por ahí, ¿no? Uno tuvo la fortuna de conocer muchos escritores de esa manera. Pasaban, a veces quedaban, y la Cala Cultura los capitalizaba para que dieran una charla o leyeran poemas, cosas así. Y eso era muy lindo porque uno podía asistir a ello, y ahí se educaba uno, o por lo menos sentía que era posible
vivir también con el arte. No he vivido con el arte porque soy profesor, toda mi vida he sido profesor, pero he tenido la fortuna de ser profesor y hacer algo de arte, digamos, ¿no? Lo poco que he hecho. Entonces, León Gieco, por ejemplo, lo conocí en Ipiales. Y después León Gieco escribió unos diarios en Argentina, ahora ya de mayor, y habla de su paso por Ipiales. Entonces, eso es maravilloso para un joven, para un niño, ¿no? Tuve maestros espectaculares en Ipiales, como la de Hugo Villegas Ocampo. Había con otros, obviamente, con muchos otros, fundó el TEC, había sido fundador del TEC en Cali, con Enrique Buenaventura, ¿no? Entonces él se enamoró de una ipialeña que era música, pianista, y terminó en Ipiales, siendo profesor del Colegio Nacional Sucre, donde yo estudié. Entonces nos daba física y cálculo porque era agrónomo, pero además nos incentivaba al teatro y a la poesía. Esos son maestros únicos. Estoy recordando a otro poeta también, que era poeta, Dávila Chávez. Artemio Dávila Chávez había estudiado contaduría en el Ecuador, pero él hizo el primer taller de poesía en Ipiales, el Tapo Colsu, y ahí nos educamos muchos jóvenes, muchos muchachos, escribimos, publicó libros, tenía un programa radial que se emitía todos los domingos con nuestras voces y nuestros poemas. Entonces, pues, ¿cómo no va a amar Ipiales? O sea, no solo porque allá murieron mis padres y nací, sino porque hubo gente muy bella, ¿no? Que dirigió la imaginación primera, yo digo, ¿no? Yo los Chasquis es un grupo de personas que sobreviven, digo yo, bueno, viven en Ipiales, pero sobreviven a punta de la amistad, de la generosa amistad, diría Derrida, ¿no? Para Derrida la amistad es un punto más alto de la colectividad humana, porque ser amigo implica más allá del saludo, más allá de compartir cosas, significa ser realmente hermanos, es un problema de complicidad con la vida, ¿no? Y yo a ellos los conocí, a ese grupo de ochas que así denominan, ellos no son una agrupación, ni son una asociación, no tienen licencias ni nada de eso, son un grupo de amigos que decidieron registrar el paisaje que se está siendo carcomido por la posmodernidad industrial en Nariño. El paisaje de Nariño es muy bello, como el de Boyacá, pero el de Nariño tiene unas especificidades, que es el origen de las tres cordilleras, ¿no? Entonces allí nacen, el nudo de los pastos se difumina en toda la geografía nariñense, y eso hace que haya mucha montaña, muchos volcanes, mucha tierra cultivable, y bueno, pero eso ha sido intervenida por la industrialización, está siendo socavada totalmente por por monocultivos que decimos ahora, o sea, los campesinos cultivan lo que el mercado les ofrece. Entonces ha desaparecido el trigo, la cebada, por ejemplo, el maíz, en beneficio de otros productos que son los que se comercializan, y eso hace que el paisaje cambie, ¿no? Y ya no digamos cómo se devastó el paisaje a partir del cultivo de coca y de marihuana, ¿no? Incluso de amapola, ¿no? Hay una película que es un amigo ipialeño, eh, Juan, que se llama El Jardín de Amapolas, justamente, una película muy celebrada en Colombia. Y entonces se devastó ese paisaje, y los chasquis lo que hacen todos tienen cámaras de fotografía, y lo que han hecho es registrar esa pérdida. Yo escribí sobre ellos, he escrito mucho sobre ellos, y ellos son fotógrafos del paisaje que sobrevive, digamos, lo poco que puede estar sobreviviendo en Nariño, y ellos lo registran en sus cámaras, ¿no? Y fuera de eso son bellas personas, la mayoría son poetas, músicos, ¿no? Han cultivado pues una experiencia musical
muy bella, autóctona, pero sobre todo de calidad. Y hablar con ellos significa eso, significa cultivarse, recordar la historia de Nariño, de Ipiales, ver sus fotografías significa que sobreviven aún en la memoria, ¿no? Entonces, para mí ellos son eso, significan una memoria icónica de lo que ya puede estar desapareciendo o ya desaparecido en Nariño, ¿no? Son bellas personas. Sí, yo pues creo que son 11 libros, o sea, cuadernos de poesía que se han publicado en diferentes épocas de la vida. Algunos pues se publicaron muy jovencito, eh, muy artesanales, ¿no? Muy artesanales, ¿no? Hay uno que fue muy artesanal, publicado, el primero fue publicado por simpatizantes de mi trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Entonces ese libro es un libro muy preciado para mí, ¿no? Porque fue no solo el primero, sino además la artesanía que tuvo, ¿no? Eh, Fugaz y perdurable se llama ese libro. Y a partir de ahí hemos ido, pues se publicaron textos en la universidad, en Popayán, y después otros en Bogotá, claro. Algunos aprecio mucho, pues porque fueron fruto de una generosidad. Por ejemplo, Tejedor Distantes lo publicó Orlando Fassborda, ¿no? El famoso sociólogo de la Universidad Nacional y pues uno de los grandes sociólogos de este país, era, pues él era costeño, pero manejaba la revista Punta de Lanza y yo lo conocí en Ipiales porque pues he sido un militante de la izquierda, nunca me he salido de ese punto, soy muy crítico incluso con la izquierda misma, pero decidí que esa fuera mi visión de mundo, moriré así yo creo, nunca he fracasado en la idea de seguir pensando que hay una vida democrática para los pueblos, más libre y menos angustiosa, menos esclavista, no, menos explotada. Entonces, esa ha sido mi fuente. Mi padre fue un sindicalista, por ejemplo. Entonces, pues creo que viene una vena larga por ese lado. Y entonces yo lo conocí en Ipiales, Orlando Fassborda, en una conferencia. Y cuando llegué a Bogotá, yo había publicado unos panfletos, unas revisticas se llamaban Aragüí, que hacíamos en mimeógrafo y yo vendía en los buses para poder sostenerme, ¿no? Ahí comenzó también la idea de que la poesía también te podía solventar la vida, ¿no? La existencia misma. No solamente una cosa de la imaginación, que era una vaina terrenal, de comer, de vivir. Y pues bueno, eso duró un tiempo porque pues la gente compraba aragüís, monedas y eso. Y decidí ir a visitar a Orlando Fassborda. Y Orlando Fassborda me financió Tejedor Distante, eh, que fue después el primer libro también, el segundo libro, porque el primero sería de Carlitos Fajardo, mi gran amigo, poeta de Si Mañana Despierto. Sería el segundo de la colección de Si Mañana Despierto, ¿no? Y la financió él. Es ridículo decirlo, pero me parece hermoso decir que con 30,000 pesos. Una cosa que ya no le cabe en la cabeza a nadie, ¿no? Pero bueno, eso es. Y luego vinieron algunos premios, bueno, Imago Silencio, pues que ganó en un concurso, entonces lo publicaron la obra, ese era el premio, publicarse, de ensayo. Entonces comencé a pensar en los poetas, sobre todo en Aurelio Arturo, que para mí, pues, y para Colombia es uno de los grandes poetas nacionales, y que yo pues vine a descubrirlo en Bogotá, ni siquiera sabía de dónde era Aurelio Arturo hasta que llegué a Bogotá y comencé a conocer quién era. Era más lector yo de Jorge Gaitán Durán que de Aurelio Arturo. Pues Si Mañana Despierto es por eso, ¿no? De la potencia de Jorge Gaitán Durán, de ese poeta inmenso de Santander. Pero luego entonces pues entendí, y mi tesis de maestría, por ejemplo, es sobre Aurelio Arturo. Gané un concurso de ensayo con Aurelio Arturo y publicamos entonces después el libro.
ahí vienen otros libros que han sido fruto de algunos concursos de poesía nacionales, internacionales. Algunos no tuvieron el primer premio, pero fueron pues homenajeados, entonces publicaron, como el último que se publicó en España, que es Sin Misión. Hubieron otros pues por ejemplo, Imaginario Postal, que fue también seleccionado finalista en un concurso internacional del Ministerio de Cultura. Tuve unos comentarios muy bonitos de poetas portugueses, en fin. Entonces se han ido publicando, son cuadernillos que es necesario es publicarlos para poder uno tener como un temple, una atención sobre lo que uno está haciendo, pero también es una necesidad de compartir, ¿no? Y pueda que no haya muchos lectores, pero los lectores que tienen los libros pues ayudan mucho a saber que estás compartiendo con ellos no solo un criterio de la vida, sino una forma de crear la vida. Para mí la poesía es crear en la vida, es sobreponerse a lo que permanece en la vida. Si no es así, para mí la poesía no significaría gran cosa. Pues bueno, no, eso es profundo, ¿no? Es largo narrarlo, porque me da miedo dejar detalles. No miedo, sino no quisiera dejar detalles, porque han sido muy valiosos. Pero pues como una entrevista y el tiempo es breve, pues yo diría que es una aventura maravillosa, o sea, de llegar a Bogotá en una soledad y encontrarse con amigos y poetas y autores y gente de una aventura de creación en la vida, como los amigos que yo tuve encima de Despierto, es único. O sea, es una familia, fue una familia, sigue siendo una familia y hay herederos de eso, de esa aventura. Lo lindo de Encima de Despierto primero fue que eran personas de varias partes de Colombia. Eso es inigualable. Conocer Colombia a partir de las etnias y de los orígenes de los pueblos. La costa, el valle, Nariño, ¿no? Santander, había gente también de los llanos orientales. Eso es inigualable, o sea, porque cada uno con un tono, con un ritmo, con una forma de pensar, con un mundo de vida, con formas vitales de proceder sobre la cotidianidad, eso es inigualable, o sea, eso no tiene precio. Y luego hacer este grupo para no solo publicar, que no fue un grupo publicador de libros, sino para conversar, encontrarse para conversar. Ahí uno podía realmente desahogar lo que estaba haciendo. Y los otros le criticaban o le aplaudían los hallazgos que se estaban haciendo en poesía, y eso pues era un acto de crecimiento, ¿no? Que no tiene precio, repito. Y pues fuera de la amistad, era una hermandad con la que confiaba uno muchas cosas, en la soledad sobre todo, que se vive en las grandes ciudades, ¿no? Porque todos pues habían salido de sus hogares y pues tenían unos itinerarios de vida buscando trabajo, buscando formación, buscando ser poetas en un mundo cruel, porque la poesía es el último reducto sobre este mundo bastante tecnologizado, eh, lleno de una aventura del dinero, ¿no? Como si fuera lo único que hay que hacer. Entonces la poesía no está pensando en eso, y tener unos amigos para poder pensar en medio de una cultura rentable, pues es una maravilla, porque los padres y los hermanos ya no están, pero estaban ellos como una hermandad. Y luego se nos fue creciendo el grupo, entonces comenzamos a trabajar ya en Colombia, ¿no? A hacer conferencias y a participar en congresos y sobre todo a estudiar la poesía de una manera muy juiciosa, muy seria, no solo nacional, sino internacional. Entonces cada uno leía algo y lo compartía. Me parece que la generosidad de haber compartido tanto
tanta literatura y sobre todo poesía, vuelvo y repito, es impagable, que es una escuela, o sea, un taller, aunque nunca la denominamos taller ni tampoco escuela, pero era eso, un acto de formación. Jorge Eliezer Ordóñez, uno de los fundadores, entró a trabajar a la Universidad a la UPTC de Tunja y ahí hizo su taller. Tal vez es el único que hizo un taller más pegado hacia la construcción misma de lo que puede ser generar crítica y estudio. Es un taller. Y nosotros lo que hicimos es pegarnos a eso que él hizo, porque era un gran maestro, pues un gran maestro, y desarrolló allí una herencia, si me respeto, muy importante. Los demás, pues hicimos en nuestras universidades donde trabajábamos, seguíamos generando empatía sobre el trabajo de la poesía. Yo nunca dejé de hacerlo, inclusive hasta ahora que trabajo en una universidad que aparentemente no tendría nada que ver con la poesía, pero yo hice que mis cátedras tuvieran que ver con la poesía totalmente, ¿no? Porque pues estudié unas áreas como la cinematografía y me dediqué a trabajar sobre la imagen y claro, está pegada a la lírica, a la poesía, pues, totalmente. Entonces terminé desarrollando, diríamos, unas epistemologías desde esa orilla. Los otros se fueron repartiendo con el tiempo hacia sus regiones. Por ejemplo, tenemos a Wilfredo Vega en Cartagena, que hizo también su taller y sigue atado a Si me despierto. El caso tuyo, Miguel Pineda, aquí en Duitama, que sigue pues con un taller maravilloso, con un grupo, una cátedra que le denominas, y que sigues gestionando la poesía como una forma de pensar, como una forma de ser, ¿no? No solamente como una forma de escribir un poema, sino más allá de eso. La imaginación poética, digamos. Carlos Fajardo, pues ha seguido escribiendo totalmente, ¿no? Pegado a su idea de la estética y de la poesía, nunca dejó un espacio para eso. O sea, nunca tuvo la idea de dejar, siempre pulsó y fue pasional con la poesía, la estética, y así ha seguido escribiendo, ¿no? Jorge también, que está ahora en Cali, pues sigue escribiendo intensamente, inclusive mucho más que antes, porque pues ya tiene más tiempo, digamos, se han jubilado, en fin, entonces tienen más tiempo para la poesía como debió ser desde el inicio. Lo que pasa es que nosotros, ese grupo tiene, digamos, para ahorrarme mucha descripción, pero digamos que el grupo surgió en un momento en donde la poesía estaba siendo socavada por la narrativa de una manera profunda y las editoriales dejaron publicar poesía. Entonces, por eso nació el grupo también, como una forma de responder ante el exceso narrativo, por un lado, el exceso editorial de eso, por otro, y además porque había que continuar con esa pasión poética de manera tan decisiva, eh, porque era un destino lo que teníamos. Entonces nos volvimos profesores todos. Eh, Nos dimos cuenta que la educación era lo que nos podía sostener vitalmente y aprovechar esa vitalidad que nos sostenía la educación para escribir poesía. Claro que fue una labor fuerte, es una labor fuerte, porque mientras tienes una profesión, tienes que sacar tiempo para la escritura. En mi caso, pues yo la hago diariamente por encima del tiempo que le dedico a la universidad. Entonces todos estuvimos en esa partida. Y luego lo que queríamos era reconocer la tradición de la poesía colombiana y enfrentarnos a qué era eso, qué era esa tradición, cuál fue la tradición de la poesía colombiana y estudiarla, y logramos estudiarla a fondo. Unos tomaron unos íconos, digamos, unos momentos y otros. Entonces lo que hacíamos era compartir, ¿no? Haber leído la historia de la poesía colombiana de una manera crítica y profunda nos permitió entender este país. Un país complejo, muy raro, extraño.
pero igualmente maravilloso, que es en el que habitamos. Bueno, a ver, pues el caso de Andrei Tarkovsky, cuando yo estudié filosofía en la Universidad del Cauca, había un cineclub. Y en ese club yo vi, entre muchos cines que había allí, que lo comentaban, los que conocían, los que manejaban el taller, el cineforo, vi una vez El espejo de Andrei Tarkovsky, una sola vez. Y bueno, eso quedó para mí marcado. No supe por qué razón me había afectado tanto, sino casi 30 años después. Entonces, cuando yo decido hacer mi doctorado en cinematografía, porque quería estudiar el cine, no tanto para hacer cine ni para ser crítico del cine, a mí no me interesa eso, sino porque yo entendí desde muy temprano que la imagen era poderosa y que el cine era uno de los artes más fuertes que había en la modernidad. Luego lo corroboré haciendo mi doctorado, o sea, era exactamente eso, digamos, pero ya tenía bases para decir que efectivamente el cine es el género más importante para pensar el mundo en este momento. Incluso hoy en día ya está en declive, en la debacle, digamos, hay ya otros, la imagen en sentido digital y otros, bueno, hay cine digital, bueno, etcétera. Entonces, cuando decido estudiar eso, comienzo a leer quienes en el mundo están pensando cosas que a mí me interesaban. Y encontré varias, unas en Alemania, otras en Inglaterra, pero encontré una en España muy especial, que era la de Jesús González Requena. No lo conocía y me pareció, y leí muchas cosas de eso, y me gustaba lo que decía. Me llamaba la atención lo que decía, o sea, que era que la imagen que la imagen capturaba la experiencia de la subjetividad y que producía un efecto sobre el sujeto tan poderoso que era capaz de transformarlo o de traumatizarlo. Y eso a mí me generó muchas cosas importantes. Entonces decidí aplicar a varias y bueno, esa en especial me llamó la atención y bueno, por el idioma, los idiomas y eso, me pareció importante. Además porque tiene una conexión con la poesía. Jesús González Requena hace el análisis desde una imaginación poética muy potente. De hecho, el análisis textual, que es lo que yo estudié, tiene como un nivel, ¿no? El nivel de la dimensión simbólica es el nivel poético final de la aclaración del mundo. Entonces esa vaina me atrajo muchísimo. Y cuando llegué allá, pues me propuse estudiar el cine de infancia. Ese era mi objetivo. No sabía qué, pero me quería estudiar el cine que se haya hecho, no de niños, sino sobre la infancia, que es lo que yo hago. Y bueno, tenía una cantidad de películas, yo no sé, 70 películas por ahí, no sabía cuál. Y Jesús me orientó muy bien. Y no solo me orientó en la dirección que era, sino que realmente penetró mi subjetividad. Porque yo le llevé un proyecto doctoral y él lo hizo a un lado. Me dijo, no, mi doctorado no trabaja así. Yo quiero que me narres sobre una película que te haya dejado una huella. Y yo, bueno, y digo, no, vuelve cuando tengas un escrito sobre una película que te haya dejado algo, extraño, que te haya quemado alguna vez en la vida. Entonces, lo primero que le llevé fue sobre Stand By Me de Rob Reiner, Cuenta conmigo, que era una película que realmente me había dejado cosas muy extraordinarias, ¿no? Y claro, entonces comencé a escribir con eso y comenzamos a trabajar y ese fue el primer seminario de investigación. Claro, hubo otras asignaturas que yo tuve que tomar con otros profesores, pero con él fue mi trabajo sobre Stand By Me, que terminó siendo un libro premiado por la Universidad Nacional, publicado además. Y yo estaba muy feliz y eso fue, allá es como un estado de la investigación, pero era una primera investigación, como comprobar si era capaz de investigar, algo así.
tenía esas estancias, ya eso se terminó, pero en las universidades europeas ya no existe eso. Pero ahí en Colibrí, hermoso, un kinder, ha venido a visitarnos este jardín hermoso. Me entusiasma totalmente mirarlo. Entonces terminé haciendo eso y luego, bueno, dijo, bueno, no, maravilloso, digo, tu tema es realmente la infancia, digo, bueno, sigamos trabajando, ¿ahora qué vas a trabajar? Entonces yo dije, bueno, no, pues busqué entre tanto cine maravilloso, entonces encontré una vaina que llamaba Detrás de la niebla de Teos Angelopoulos, que es una de las obras que me captura. Es más, no puedo escribir sobre esa obra, siempre he estado en stand-by, o sea, es anonadante. Y la propuse, entonces digo, maravilloso, Jesús nunca te negó nada, digo, maravilloso, sí, vamos a trabajar por ahí. Digo, ¿estás seguro que esa es lo que quieres hacer? Y yo, sí. Entonces yo me fui por allá porque me fui por a Valencia a conocer un poco. Y en Valencia, queda la Cinemateca, una de las cinematecas más importantes de España, porque además por los estudios que han hecho. Y alcanzo a ver dos tomos hechos con el prólogo de Víctor Erice sobre Andrei Tarkovsky, y eso me revolvió inmediatamente. Eso fue una cosa, un timbrazo sobre la memoria, y yo dije, madre mía, pues el espejo de Tarkovsky yo siempre he querido. Fue una así. Y se lo conté a Jesús y Jesús dijo, maravilloso, de eso se trata, haz eso. Y eso me costó 7 años de trabajo intenso, ¿no? Porque yo quería solo estudiar El espejo, de la gran película de Andrei Tarkovsky, de la cual no había tesis. Había solo en inglés una, que yo conocía, seguramente había otras, pues había mucho sobre la cinematografía de él, que es muy, muy corta, 7 películas realmente, 8, 7 y un cortometraje 8. Pero todos habían escrito sobre muchas películas de Tarkovsky, menos del espejo. Y era una película que tenía una crítica encontrada, rara. Algunos decían que era una película que no era muy interesante y otros que era muy oscura, muy hermética. Entonces había artículos, muchos, los que quieras, pero nadie había estudiado a fondo la, la película de Tarkovsky, El espejo. De hecho, mi tesis doctoral es la única que hay en español, lengua española. Seguramente ya debe haber muchas más. Esa es una tesis del 2017, 16. Entonces, fue absolutamente fascinante haber encontrado en la memoria inconsciente mía el espejo de un taller, de un cineforo a mis 21 años en Popayán. Y claro, lo que descubrí en el espejo es absolutamente maravilloso. La poética de uno de los grandes directores del mundo, ¿no? De los grandes artistas del mundo, ¿no? Un outsider, tanto en Rusia como en Europa, ¿no? Él murió en Francia, de hecho. Voy a ir esta vez a su tumba. Está enterrado a las afueras de París, en el cementerio ruso, que no he conocido. Un artista completo, un filósofo y poeta de la imagen, o sea, un hombre completo. No solamente porque hizo sus películas que son maravillosas, sino además pues se adelantó en muchos temas al cine que estamos viviendo hoy en día. Pero además se dio como era muy culto y estudiaba mucha filosofía, se dio a la tarea de pensar el cine. Y nos dejó pues libros, ensayos sobre qué era para él el cine, cómo lo concibía, ¿no? Y eso es invaluable también. Eso te puedo decir sobre Tarkovsky, ¿no? Que el espejo en este momento es un referente en el mundo de los cineastas. No lo era antes, ¿no? Era otras películas, ¿no? Solaris, yo sé, Stalker, ¿no? Sacrificio, ¿no? Que fue su última película. Pero últimamente en el cine postnarrativo el espejo es espectacular, ¿no? No solamente porque el espejo está hecho en una relación de la historia rusa con la historia mundial, sino también con su historia familiar. Es lo que hace él.
coge la historia familiar y ahí la refleja o la espejea con la historia rusa y luego la historia mundial. Un artista, o sea, tú ves el espejo y ves la historia del mundo, ¿no? Y la de tu familia y la de uno. Porque cuando yo entendí mi familia en el espejo, espectacular, ¿no? Te das cuenta que el arte es universal, ahí te das cuenta de que un ruso te dice cosas de tu infancia y quedas asombrado y te das cuenta que el arte es potente, ¿no? Universal por eso. Eso podría decir. Pues ese es otro punto muy complejo porque siempre a mí me asalta la duda de dejar siempre un poeta por el lado, ¿no? Jorge Gaitán Durán, yo aprovecharía un poco para hablar de él, porque en Si me despierto lo estudiamos muy bien. Decía una cosa maravillosa. A él le preguntaron eso. ¿Cuál es su influencia? Uno sabía, no fuera de las francesas, porque vivió en Francia, en fin, del Marqués de Sade, Vatel y todo eso que estudió, ¿no? René Char, poetas grandes franceses, todos los de Mallarmé, bueno, Baudelaire, Rimbaud, en fin, Paul Claudel, ¿no? Poeta religioso, bellísimo, ¿no? Que muy poca gente habla de Paul Claudel, para mí es poeta excepcional. Acabo de hacer un artículo sobre Robert Gilligan, una película llamada La casa junto al mar, es un director de Marsella, de Francia, y terminó un artículo para un libro español sobre ese actor, y él usa allí la poesía de Paul Claudel, me maravilló. Sí, es un socialista, pero usa la poesía de Paul Claudel, las odas de Claudel en su película. Me encantó hacerlo porque me llevó a la lectura de nuevo de Paul Claudel, que era además un seguidor de Arthur Rimbaud. Es una curiosidad, ¿no? Poeta salvaje y el poeta religioso. Paul Claudel fue un viajero tremendo, pero él decía que Rimbaud le había enseñado, ¿no?, la potencia de la poesía. Su salvajismo fue justamente la que lo ilustró en el camino de lo religioso. Él habla de esos términos, muy bello. Lo cual indica que la poesía no es, ¿no?, extrema, no es tomar un camino extremo, ni aquí yo soy esto, ni soy esto. La poesía es una mediación generosa con el mundo, ¿no? Es incluyente, no excluyente. Eso es lo que le enseñan los grandes poetas a uno. Y bueno, lo digo así porque entonces me fui por ese lado, esa digresión que hice, pues estaba hablando de Jorge Gaitán. Y dice él, fuera de todas esas influencias que te dice, que las mejores influencias son las de su generación. Eso es muy bello. Él habla de sus poetas amigos. Él dice que las más grandes influencias que tuvo fueron las de sus poetas de mito, los que conoció en Bogotá, en Colombia. A mí me parece eso un acto de generosidad profunda, ¿no?, y de verdad. Pues no solo porque fue amigo de Cotelamo, sino pues porque influyó mucho, sino de todos sus amigos. Pero ¿quién eran sus amigos? Octavio Paz, Borges, sí, pero, o sea, pero también Varela, también Héctor Rojas Erazo, ¿no? También Fernando Charrilara, que para mí es uno de los grandes pensadores de la generación de mito, fue Fernando Charrilara, ¿no? Ellos hicieron una transición entre la poesía piedracielista y los nadaístas. Entonces Jorge fue un generoso con su pensamiento, ató a Carranza y Rojas, Jorge Rojas, con los nadaístas. Los ató, digo, no que los comparó, sino me refiero que él entendía que la poesía debía expresarse de varias maneras en diferentes épocas, y eso era estudiarlos en sus épocas, no que eran mejores que otros. Eso me parece un acto que deberíamos pensarlo siempre. No es que ya pasamos de moda o que pasaron otros de moda, no, es que los poetas escriben con su generación o desde su generación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fuera de pensar yo que a los que leo son los de mi generación, pues ha habido otros poetas que algunos he conocido por fortuna y otros no,
pero que han iluminado mi forma de vivir, digamos. Pues yo qué puedo decir, Enrique Molina, por ejemplo, de Argentina, Blanca Varela, del Perú, Olga Orozco, de Argentina, para mí son poetas cotidianos casi, ¿no? Vaquero, ¿no? De Cuba. Estuve en donde él murió, en Alcobendas, en Madrid, fui a verle a donde había muerto, ¿no? En un ancianato murió él, ¿no? Exiliado, porque era un poeta que lo exilió la Revolución Cubana. Extraordinario, maravilloso. Jorge Tellier, ¿no? Chileno. Es que podríamos nombrar muchos, ¿no? Rosario Castellanos, por ejemplo, la poeta mexicana. Que hay tantos poetas que han influenciado, porque uno, digamos, yo leo la poesía como el pan de la mañana, ¿no? Como tomar el café con el pan, o sea, porque me parecen que todos ellos te alimentan, te saludan todos los días, ¿no? Entonces, y de Colombia, imagínate, pues, o si mañana despierto nos leímos casi toda la poesía colombiana, o sea, en tertulias, en, en Bohemia, ¿no? Y seguimos haciéndolo, ¿no? Y yo, por ejemplo, sigo descubriendo poemas de poetas extraordinarios, ¿no? Ahora que se cumplen los 100 años de la publicación de La Vorágine de José Ignacio Rivera, me volví a leer el libro de poemas de Rivera, es maravilloso, ahí está adivinada La Vorágine, que para mí es una de las novelas que radiografía este país, la oscuridad que tiene, ¿no? Su perversidad. Vamos a hacer un... Ojalá sea un año maravilloso el que viene, porque son 100 años esa novela que adivinó la corrupción, ¿no? Que adivinó la extracción y el deterioro de la geografía colombiana, el exterminio de etnias indígenas en la selva amazónica, y ese acto permisivo de las clases elitistas políticas colombianas para permitir que otros empresarios llegaran a explotar el caucho y la tierra, ¿no? Y exterminaran hacia los congéneres, ¿no? Él los denunció, pero como no pudo hacerlo como en el Congreso, entonces hizo una novela maravillosa, ¿no? De hecho, quería que fuera una película, quería que se hiciera una película en Estados Unidos, y fue a vender esos derechos. No le alcanzó la vida, murió en Nueva York, pero no alcanzó la vida para eso. Entonces, por ejemplo, volví a leer él tiene sonetos, son maravillosos. Entonces uno no puede decir, no, los sonetos ya no, porque estamos en el verso libre. ¿Qué es eso? Eso no le permito yo a un poeta decir eso. O sea, el poeta tiene que entender sus dimensiones, ¿no? Y hay cosas maravillosas, ¿no? Jorge Isaac también escribió poesía también. Y así sucesivamente, ¿no? Uno va descubriendo cosas curiosas, ¿no? Poetas que han sido excluidos de la historia de la poesía colombiana, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Mutis. No, pues Álvaro Mutis, un gran poeta también, que me acompañó en Bogotá, nos acompañó a Carlos Fajardo y a mí cuando leíamos la poesía de él en los buses, ¿no? Los hospitales de ultramar y todo eso, ¿no? Macro Algavier y todo eso, ¿sí? Y pues poetas, mujeres, muchísimas en el continente y fuera de él que han sido que han iluminado el trabajo, ¿no? de vivir en esta vida, diría yo. Álvaro Miranda no solo escribió una novela excepcional en el mundo de la narrativa, ¿no? Sino además pues que un poeta rarísimo, especial, original, y vivió y murió en Bogotá. Tuve la fortuna de hablar muchas veces con él, que sabía muchísimo de literatura, era profesor de la Universidad Central, ¿no? La risa del cuervo se llama su novela, premiada en Argentina, y aquí nunca la han reseñado. Así, muchos poetas y escritores han sido excluidos, ¿no? de los grupos y del beneplácito de los lectores que publicaban en El Tiempo, en fin, ¿no? En El Espectador. Bueno, José Luis Díaz Granados es el más generoso, ¿no? Porque él reseñaba, hacía reseñas de libros que aparecían en todo el país en
en la revista dominical del Tiempo, que se acabó. Y luego en El Espectador, pues cuando trabajó Juan Manuel Roca, ¿no? Publicaba cosas excepcionales y radiografiaba todo el país, ¿no? De lo que estaba pasando. Pero fuera de eso ya se acabó todo eso. Entonces ya no sabemos. Ahora las redes sociales son las que nos hacen enterar de lo que están produciendo los escritores en el país, que son muchos. Hay muchos ahora, hay que decir la verdad. Hay mucha escritura y uno pues dice, bueno, tiene que ser leer de ahí grandes obras, porque es un movimiento fuerte. Los movimientos, diría yo, fuertes que hay en todo el país. No, pues yo a los jóvenes les decía anoche en la charla eso un poco, ¿no? Eh, hay que comenzar a escribir lo que uno quiera. O sea, hay una idea muy errada sobre la escritura, me parece a mí, que es pensar que la escritura tiene unos niveles. Y no, la memoria es la primer nivel de escritura. Cuando uno recuerda lo que está pasando en este momento, está escribiendo muchas cosas. Y no porque lo diga yo de esa manera, pues lo han pensado muchos filósofos, ¿no? Hay un trazo de escritura cuando tú recuerdas. El cuerpo mismo es una escritura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que le ha pasado a uno en el cuerpo es unos signos de lo que has vivido y por lo tanto una escritura. O si no, como los médicos leen las enfermedades, sino a través de los síntomas. Entonces, el poeta lee los símbolos, no los síntomas. Entonces hay que escribir, enfrentarse a la página blanca, como se enfrenta al amor, el que sea, ¿no? ¿Cómo hace uno? No hay normas, y no hay leyes, y no hay un instructivo. Tienes que enfrentarte, y si no te enfrentas no puedes saber ni el dolor, ni la pérdida, ni la satisfacción o el goce que te vas a tener. Entonces hay que ser valientes, yo creo que ser heroicos, y enfrentarte y decirlo, ¿no? Escribirlo. Como yo en mis clases siempre arranco con un poema, pues sería esa mi humilde sugerencia, ¿no? Y lo hago no solamente en clase de poesía, sino en cualquier clase, yo les llamo epígrafes. Entonces llevo un poema, un fragmento, a veces un poema lírico o a veces un poema visual, por ejemplo un fragmento de una película que también es poesía. Entonces yo inauguro mis clases todo el tiempo con eso, siempre, es una costumbre. Eso lo hacía desde que fui profesor de poesía en la Universidad San Buenaventura en Santo Tomás, y bueno, luego en la Javeriana, profesor de lírica. Siempre saludaba a mis estudiantes con un poema. Así no les guste. No es un problema de que les guste o no, es un problema que es tu concepción pedagógica vital. Si no es a partir de allí no puedes pensar, y yo no puedo pensar si no es con la poesía. Entonces es lo único que tengo, es mi legado. Entonces eso construye ciencia. Queda, a veces los lógico-comunicativos se olvidan de que Novalis decía que la poesía es la única ciencia que existe. Se olvidan de que la ciencia y la poesía van de la mano, como lo explicó y lo reflexionó para el mundo Gastón Bachelard. O sea, la imaginación poética es la que unifica el conocimiento. Lo terrenal, lo grotesco, la muerte, con lo erótico, con la vida, con la tecnología. Entonces la poesía une. Ahora, cualquier poesía no. Tiene que ser el profesor un modelo también de lectura. No puede enseñar poesía de otra manera, ni enseñar a escribir si no es un modelo de lectura por lo menos. Pueda que no lo sea de escritura, no es necesario escribir, porque ese es un talento distinto, es una potencia diferente. Pero sí es ser un modelo de lectura, y yo conozco amigos míos que son un modelo de lectura, son unos maestros, conocen tanto del mundo a través de los libros que a uno le da ansias no tener esa grandeza. Entonces debe ser un modelo de lectura, porque cuando comunicas un poema debe ser emocional, debe ser absolutamente emocional. Fíjate que eso lo descubrí en Tarkovsky. Tarkovsky dice eso: yo hago las películas, ¿sí?, pensando siempre en que es algo que va a interrumpir la emocionalidad del espectador. Eso lo tenía clarísimo desde el inicio.
por eso él hacía cosas extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo, y con eso quizás termine porque esta es poesía, hay una escena en el espejo donde gotea leche, un espejo que gotea sobre unas papas, leche, gotas de leche. Y entonces el director de instrumentación o el asistente le dijo pues que el sonido no había quedado y que va a ponerle un sonido de gotas de agua. Y te imaginarás lo que le dijo Tarkovsky. Iracundo. Él no le mentía a los espectadores. Que la escena volvió a hacerse, pero con leche. Que como suena la leche no es como suena con el agua. El espectador tiene derecho a concebir esa verdad.